Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal, ¿qué tal? Fenomenal. ¿Listos para grabar un nuevo programa? Sí, listo e interesadísima. Muy bien, estupendo, fenomenal. Bien, pues estábamos hablando de espías y podemos continuar siguiendo hablando de espías. Porque es bastante interesante todo esto. Me encanta. La última vez estuvimos hablando muy por encima también, comentaste a Alan Turing, que yo creo que merece la pena comentar que, bueno, este hombre realmente, o sea, no podría, yo creo que no podríamos estar aquí hoy si no hubiera sido por él. Sí. Este hombre era un matemático. ¿Por qué? Bueno, era un matemático que le gustaba mucho descifrar y le dedicaba mucho a la criptografía. Y fue el que pudo diseñar una máquina inteligente, o sea, quizás la primera máquina, el primer superordenador de la historia, para poder descifrar el código Enigma, que fue una máquina que inventaron los nazis para poder enviar mensajes codificados a los diferentes submarinos, aviones y estaciones a través de toda Europa, para poder mandar sus órdenes. Sí. Entonces el problema que tenía este código era que cada día cambiaban la secuencia. Entonces había, no recuerdo, o sea, me parece que las posibilidades eran en plan 15 seguido por 18 ceros. Wow. De posibilidades. O sea que si un equipo de 5 personas estuviera cada minuto comprobando cada secuencia, tardarían 20 millones de años solamente para hacer el trabajo de un día. Qué guay. Entonces este hombre fue el que se le ocurrió que las personas no podían descodificar el código, tenía que ser una máquina que tenía que encargarse para poder hacer frente a una máquina. Entonces hay una película de hecho que ha salido hace poco de Benedict Cumberbatch, que es muy buena. Y ahí pues narra mucho de la historia y tal, y básicamente era esto, que él, claro, al ser tan inteligente, no tenía buena relación con los demás. Entonces, claro, se enemistó con sus amigos, ¿no? Y al final pues trabaja con ellos. De hecho él escribe a Churchill, le dice: mire, señor Churchill, es que yo así no puedo trabajar y tal. Y al final Churchill dice: pues qué interesante, y lo nombra jefe a este Alan Turing. Entonces despide a unos cuantos tíos. Entonces al final consigue hacer la máquina, y fue gracias a que se dio cuenta que los mensajes siempre se despedían igual, los mensajes que era Heil Hitler. Entonces con eso, y claro, lo curioso de esto es que Alan Turing no hablaba alemán. Sí. Entonces dice: nada, con solamente saber Heil Hitler ya podemos descodificar todo. Sí. Entonces, bueno, es una historia bastante triste porque fue un secreto de Estado durante más de 60 años. Entonces esto no se pudo saber, y el gobierno británico pues lo tenía totalmente en secreto. Es que además el problema es que Alan Turing era homosexual. Entonces la homosexualidad en el Reino Unido estaba muy mal vista. De hecho él tuvo problemas, en fin, y fue un personaje que la historia no le ha dado su lugar. Claro. Y luego en el año, me parece que fue en el 2013, la fallecida reina inglesa, la reina Isabel II, le dio unos honores póstumamente a Alan Turing, de que gracias a él pues oye, pudieron descodificar todo. Y los analistas históricos dicen que gracias al trabajo que hizo Alan Turing se acortó la guerra durante 2 años y se salvaron más de 50 millones de vidas. Qué increíble, ¿eh? Sí, la verdad es que es bastante curioso, pero que no merece que se le haga justicia. Y luego pues fue el padre de los superordenadores, o sea, fue el primero que dijo: hay que crear ordenadores con inteligencia artificial, que hasta entonces era algo que no se sabía lo que era, y él estaba convencido de que el ordenador podía aprender. Entonces, bueno, ya lo conté también, que la primera máquina que hizo, ¿no? Esto para poder ver si aprendía el código y cómo descifraba y tal, él de hecho hizo un videojuego, el primer videojuego, que era
una partida de ajedrez. Entonces él juega contra el ajedrez, contra el ordenador y tal. Y ya también lo comentamos esto, que fue Kasparov, Sí. que le preguntaron ¿cuál ha sido para usted el movimiento más interesante, la partida más interesante? Y dijo, para mí lo más llamativo del mundo, de la historia, fue cuando Alan Turing creó este ordenador, hicieron una partida de ajedrez y el primer movimiento que hizo el ordenador, que fue mover un peón dos lugares, ¿no? Y dice, yo he estado años investigando por qué hizo esto. O sea, fíjate que tú piensas, bueno, pues lo habrá hecho por una salida, ¿no? Claro. Pero que luego Kasparov también lo contó hace pocos años, muy recientemente, de que él tuvo oportunidad de ir no sé si es la fundación Alan Turing o la empresa Alan Turing, que todavía existe, y preguntó sobre esto de por qué el ordenador lo hizo. Entonces lo investigaron y básicamente le dijeron que era en plan, pues porque el ordenador pensaba que era la mejor solución, para la mejor salida. Sí. Entonces, claro, cuando te dedicas mucho al ajedrez y esta es la salida, pues da mucho juego, ¿no? Muy bueno. Sí, bastante interesante. Bien, pues seguimos. Dice, determinadas cámaras especiales pueden tomar fotos de textos o imágenes y reducirlas al tamaño del punto al final de esta frase. O sea, que puede ser reducida a mucho las fotos que se pueden tomar. La tecnología de los ordenadores ahora Claro. puede reducir Sí. un texto en un punto. Dice, estos micropuntos ocultan fácilmente la información. En la película Misión Imposible 3 se coloca un micropunto en el reverso de un sello. En lugar de texto, contenía un minúsculo vídeo. Bueno, pero es esto, o sea, los microchips y todo, cómo han cambiado la tecnología. Bueno, los ordenadores eran como una casa de grande, ¿no? Sí. Luego cada vez más pequeños, luego el ordenador portátil. Y me acuerdo que los primeros ordenadores portátiles eran que tenían, no sé, 5 gigabytes. Sí. 5 gigabytes era como que, madre mía, no lo vas a llenar en la vida, 5 gigabytes. Y 5 gigabytes es un DVD, el espacio de un DVD. Y existen pues los terabytes de más de 1000 gigabytes. Y luego los USBs y luego ya está la nube, que ni siquiera es un espacio digital, o sea... Sí. Yo recuerdo que hace muchísimos años fui a una conferencia y una persona que trabajaba en ordenadores, cuando aún no conocíamos los ordenadores, dijo, señores, en un espacio así va a estar la Biblia condensada. Y todos, ¡hala, pero qué locura! ¿Cómo va a ser? En un botón va a caber toda la Biblia, eso es imposible, qué locura, qué locura. Y claro, se refería a los microchips, claro, no solamente la Biblia, sino muchísimo más. Sí. Y que hoy en día cabe mucho más que en un microchip, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo puede ser que tanta información quepa en un microchip? La mente humana, yo creo que... No. Por lo menos la de la calle, la corriente, no es capaz de comprender. No. De hecho, si tú abres un USB te das cuenta de que solamente es un microchip. Es impresionante. O sea, un microchip con una entrada al ordenador. O sea, es muy pequeño. Muy bien, pues dice, para cazar a un espía existen unos polvos invisibles que se aplican sobre documentos importantes. Sí. Bajo la luz ultravioleta el polvo brilla en las manos del espía y esa es la prueba de que es un espía, vamos. Claro, ¿quién tiene los polvos a mano? Claro, o sea, es esto, ¿no? Que se aplican a documentos. Sí, adelante. No, di. No, otra cosa que también quería comentar es que muchas veces todas las naciones utilizaban a gente importante para ser espía. Por ejemplo, un caso que fue muy sonado en la Segunda Guerra Mundial fue el gran arqueólogo inglés Howard Carter, me parece que se llamaba. Ah, hombre, sí, el de Tutankamón. Exactamente, el de Tutankamón. Ah, sí. Que eso fue descubierto de Tutankamón antes de la Segunda Guerra Mundial. Y Sí. me parece que fue sobre el año 1925. Bueno, ahora han cumplido 100 años el descubrimiento de Tutankamón. Sí. Y entonces eso le dio mucho relieve a este arqueólogo, ¿no? Entonces los ingleses, como Tutankamón fue una cosa espectacular. Sí. Entonces fue invitado también por Alemania, etcétera, y entonces los ingleses lo utilizaron como espía. Caray. Y entonces
durante la Segunda Guerra Mundial fue uno de los grandes espías del Imperio Británico. Es decir, que no deja de ser curioso que todos los países utilizaban gente importante para utilizar y que ellos se prestaran a hacerlo, ¿no? Sí, Caray. sí, sí, sí. Ostras, qué bueno. Es verdad. Pues mira, para terminar, dice, en el espacio también hay espías. Se trata de satélites especiales que pueden ver una naranja de una mesa de picnic a 400 kilómetros de distancia. Bueno, esto es impresionante. Sí. Sí. Bueno, de hecho también está esto, ¿no? Bueno, la crisis de los misiles de Cuba, por ejemplo, entre Rusia y Estados Unidos, que una de las maneras que se enteraron fue que sobrevolaban aviones, los aviones U-2 que habían conseguido alcanzar una altura como nunca antes y podían hacer fotos milimétricas para ver exactamente los detalles. Ahí es cuando descubrieron que estaban los misiles y empezó toda la crisis, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí si os parece y seguimos con más cosas interesantes en próximos programas. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, chao. Si te ha gustado el programa, suscríbete y dale a like. Y no te olvides darle a la campanita para no perderte ningún episodio. Nos vemos en el próximo programa. Chao.